narrador de historias. Hola, soy el narrador de historias y esta noche te invito a mirar hacia arriba, no para buscar estrellas, sino para preguntarte, ¿qué tan solo estás realmente? Porque allá arriba, más allá de las nubes, más allá del silencio, hay algo que mira hacia abajo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa aunque estabas completamente solo? ¿Te ha despertado un zumbido en la cabeza que desaparece apenas abres los ojos? ¿Has visto luces en el cielo que no deberían estar ahí? ¿Has perdido minutos o incluso horas sin recordar dónde estuviste? Ese miedo que sientes no es nuevo, es ancestral. Está en las pinturas rupestres, en los susurros de los pueblos del desierto, en los gritos que nunca se escucharon de quienes ya no volvieron. Esta noche escucharás 5 casos reales. No son historias de ficción, son hechos documentados, investigados y aún hoy no explicados. Historias de personas comunes que fueron elegidas o tal vez simplemente atrapadas. Así que te pregunto, ¿estás listo para saber lo que la ciencia no puede negar, pero tampoco puede detener? Abróchate el cinturón y no mires por la ventana, porque esta vez no vienen en paz. La carretera del olvido, el expediente Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, una pareja condujo por una carretera solitaria en el norte de New Hampshire, Estados Unidos. No había tráfico ni luces de pueblos cercanos. Solo el rugido del motor y el cielo estrellado, acompañando su regreso de vacaciones. Ellos eran Betty y Barney Hill, una trabajadora social blanca y un empleado postal afroamericano. Una pareja poco común para su época. Valientes, inteligentes y, sin saberlo, a punto de convertirse en los protagonistas de uno de los casos más inquietantes de abducción extraterrestre documentados hasta el día de hoy. En algún punto del trayecto, Betty notó una luz brillante, moviéndose erráticamente entre las estrellas. Pensó que era un satélite, pero esa luz descendió. Se movía de forma inteligente. Los estaba siguiendo. En cuestión de minutos, el objeto se acercó lo suficiente como para que ambos lo vieran con claridad. Un disco metálico flotando sobre la carretera, con ventanas y figuras oscuras observándolos desde adentro. Barney, con valor tembloroso, tomó sus binoculares y se acercó al objeto. Ellos después describirían que vio criaturas con ojos alargados y sin expresión, que lo miraban directamente al alma. Y entonces el tiempo se borró. De pronto estaban a casi 60 kilómetros de donde deberían estar. 2 horas habían desaparecido. El reloj de Betty se detuvo para siempre. Sus ropas estaban rasgadas. Los relojes de ninguno de los dos funcionaban. Y algo había cambiado en sus mentes. En las semanas siguientes, pesadillas horribles invadieron sus noches. En ellas, eran llevados a una nave, colocados sobre una mesa metálica, examinados por seres altos y pálidos. Bajo hipnosis médica relataron lo mismo, sin contradicciones. Betty hablaba de una aguja insertada en su ombligo. Barney, de una especie de escáner ocular que le causó un trauma permanente. Los informes médicos, la evaluación psiquiátrica y la investigación del Dr. Benjamin Simon, un neurólogo de renombre, no detectaron esquizofrenia ni invención deliberada.
Ambos estaban convencidos de lo que vieron, y lo más perturbador, Betty dibujó un mapa estelar que vio en la nave. Años después, una astrónoma amateur reconoció ese patrón, el sistema estelar Zeta Reticuli, una región que no se había cartografiado en ese entonces, pero que coincidía. Betty y Barney jamás buscaron fama. De hecho, intentaron mantener su expediente en secreto, pero los archivos se filtraron y el caso se volvió legendario. Hoy, su historia sigue abierta, y si lo que dicen es cierto, entonces alguien o algo nos ha estado visitando desde hace mucho tiempo. 5 días en el vacío. El caso Travis Walton. Un grupo de trabajadores forestales regresaban en su camioneta tras una larga jornada, talando árboles en las montañas Apache Sid Grace, al noreste de Arizona. Hombres rudos, prácticos, acostumbrados al silencio del bosque y al crujido de las ramas. Nada les sorprendía, hasta aquella noche, donde de pronto frente a ellos, en medio de los pinos, una luz, no del tipo que uno asocia con una linterna o una fogata, era una cúpula flotante, suspendida en el aire, girando lentamente, emitiendo un zumbido profundo que se siente en el pecho. Uno de ellos, el más joven, Travis Walton, bajó de la camioneta sin pensarlo. Lo impulsaba la curiosidad, o tal vez algo más. Se acercó al objeto con la mirada fija en su centro, como si lo llamara. Y entonces, una ráfaga de luz azul lo golpeó. Sus compañeros gritaron. Vieron cómo su cuerpo volaba por el aire y caía inerte. Presos del pánico, huyeron. Cuando regresaron minutos después, Travis ya no estaba. Desapareció por 5 días. Durante ese tiempo, la policía los acusó de asesinato. Los interrogaron, les aplicaron detectores de mentiras. Todos pasaron. Uno fue inconcluso, pero ninguno mintió. Entonces, 5 días después, Travis apareció. Desnudo, deshidratado, confundido, llorando como un niño. Lo que relató después heló la sangre de quienes lo escucharon. Despertó en una sala blanca, vio luces sobre él, no podía moverse. A su alrededor, seres pequeños de ojos enormes y piel translúcida le colocaron instrumentos en la cabeza, agujas en el pecho. Sintió miedo, pero también curiosidad. En un momento fue llevado a otra sala y vio seres que parecían humanos, altos, rubios con trajes ajustados. No le hablaron, solo lo miraron y lo durmieron de nuevo. Cuando despertó estaba solo en la carretera. Las luces del cielo se alejaban. Travis Walton jamás ha cambiado su historia. Ni una sola palabra en casi 50 años. Ha pasado pruebas psicológicas, detectores de mentiras, y su caso ha sido revisado por expertos en neurología, física y hasta por escépticos profesionales. Ninguno ha podido demostrar que miente. Y si él dice la verdad, entonces alguien lo eligió, y durante 5 días fue más que un testigo. Fue una muestra, un experimento, una advertencia. El río que los llevó al cielo. El caso Pascagoula. 10 de octubre de 1973. Pascagoula, Mississippi. Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de apenas 19, decidieron ir a pescar al atardecer. Un muelle viejo en el río Pascagoula. El tipo de lugar donde el mundo se detiene por unas horas, donde el silencio del agua y el canto de los grillos acompañan los pensamientos más profundos. Eran las 9 de la noche. De pronto sintieron un zumbido extraño en el aire. Una luz azul los envolvió, y el tiempo
El tiempo pareció congelarse. Ante ellos descendía un objeto en forma de lágrima, con una superficie metálica que parecía absorber la luz. Flotaba a pocos metros del agua, y entonces salieron de él 3 figuras altas, grises. No eran humanas, tampoco parecían animales. Tenían piernas, brazos, pero no articulaciones. Eran como máquinas vivas, con pinzas en lugar de manos y rostros que no mostraban emociones. Sus cuerpos parecían flotar más que caminar. Los hombres no pudieron moverse, paralizados no por miedo, sino por algo más. Una fuerza invisible los inmovilizó. Charles sintió cómo lo levantaban, como si fuera un muñeco de trapo. Calvin no pudo ni gritar. Fueron llamados al interior de la nave. No había botones, no había luces como las nuestras, solo paredes que vibraban al tacto. Fueron separados. Charles relató que una especie de ojo flotante lo examinó. Dio vueltas a su alrededor, sintió pinchazos y un zumbido dentro de su cráneo. No hubo dolor, pero sintió que lo estaban leyendo. Calvin, por su parte, entró en shock. No recordaba mucho, solo una presión en el pecho, una niebla espesa en la mente y voces sin sonido. Decían cosas dentro de su cabeza. Y entonces, como llegaron, los dejaron. Regresaron al muelle. No sabían si habían pasado minutos o horas. Calvin temblaba. Charles lloraba, pero no sabía por qué. Fueron directamente a la comisaría local. Relataron lo ocurrido. Y aunque los oficiales duraron, algo les llamó la atención. El terror de sus rostros era real. Así que los dejaron solos en una sala y grabaron su conversación en secreto. Lo que escucharon les heló la sangre. ¿Tú crees que alguien nos va a creer, Calvin? Yo no sé, Charlie. Yo no quiero volver a vivir eso jamás. No eran humanos. No eran nada de lo que yo haya visto. No quiero morirme de esto. Sus voces temblaban. No estaban actuando. Estaban rotos. Días después se negaron a entrevistas. Calvin sufrió crisis nerviosas durante años. Charles se aferró a su fe. Ambos juraron nunca haber mentido. Incluso décadas después, bajo hipnosis y sin buscar fama, siguieron contando lo mismo. El FBI investigó. Los medios especularon, pero nadie pudo explicar lo ocurrido esa noche en el río. Hoy junto al muelle hay una placa, un monumento a lo que el pueblo aún no se atreve a nombrar, porque lo que los tomó esa noche no buscaba ser visto, solo experimentar, y lo logró. Las 11 noches del vigilante, el expediente Sanfretta. La noche del 6 de diciembre de 1978, en las colinas de Torriglia, un pequeño pueblo en la provincia de Génova, Italia, un vigilante nocturno patrullaba solo la propiedad de una villa. Su nombre era Pier Fortunato Sanfretta. Tenía 26 años. Un hombre común, responsable, padre de familia. Pero lo que ocurrió esa noche y en las 10 noches que siguieron, en los años posteriores, lo marcaría para siempre. Sanfretta reportó por radio haber visto una luz roja muy intensa detrás de las casas. Fue a investigar y entonces la comunicación se cortó. Cuando lo encontraron, horas más tarde su linterna estaba en el suelo, su pistola desenfundada y él, inconsciente, con una expresión de terror que ninguno de los carabinieri pudo olvidar. Despertó sin memoria de lo ocurrido, pero bajo hipnosis médica comenzó a relatar lo imposible. Dijo que fue llevado por unos seres de más de 3 metros de alto, con piel rugosa, ojos amarillos triangulares y manos con ventosas. No eran grises, no eran robots, eran algo más antiguo. Lo examinaron, le extrajeron sangre, le mostraron una esfera diciéndole que con ella podría viajar a su planeta, pero él se negó. Dijo que nunca hablaban con la boca, pero entraban en su mente.
que no lo lastimaban, pero lo leían por dentro. No fue la única vez. A lo largo de 3 años, Sanfretta reportó 11 abducciones, y lo más desconcertante, 52 testigos afirmaron haber visto el objeto volador durante el primer incidente. La policía encontró huellas extrañas y quemaduras circulares en la hierba. Los autos cercanos se apagaron, las radios murieron, y Pierre nunca buscó fama. Al contrario, intentó ocultarse. Se mudó, cambió de trabajo, sufrió burlas, depresiones, pero jamás contradijo su historia. Fue sometido a hipnosis regresiva, pruebas psiquiátricas y polígrafo. Todo apuntaba a lo mismo. Él decía la verdad, o estaba convencido de ella. Incluso años después confesó entre lágrimas: yo no los busqué, ellos vienen por mí. Siempre saben dónde estoy. ¿Qué buscaban de él? ¿Por qué lo eligieron una y otra vez? ¿Era una especie de experimento o un mensajero que se negó a obedecer? Pierre Sanfretta aún vive y dice que cada tanto ellos vuelven. El visitante de Emilsing, la confesión de Jan Wolski. 18 de mayo de 1978. En Emilsing, un pequeño pueblo agrícola en el este de Polonia, el granjero Jan Wolski, de 71 años, salió como cada mañana en su carreta tirada por caballos. El sol apenas tocaba los árboles, el aire era fresco y nada parecía distinto a cualquier otro día. Pero ese día no volvería jamás a ser el mismo. Mientras cruzaba un camino rural, notó a 2 figuras extrañas caminando cerca de los árboles. Vestían trajes oscuros, ajustados al cuerpo. Eran altos, con rostros alargados y ojos muy negros. Lo más extraño, se movían como si flotaran, sin tocar realmente el suelo. Uno de ellos lo miró y con un gesto amistoso le pidió subir a la carreta. Jan, confundido, pero sin miedo, aceptó. Dijo que hablaban en un idioma incomprensible, rápido, casi como si las palabras se deshicieran en el aire. Eran educados, no lo obligaron a nada, pero lo guiaron. Caminaron juntos hacia un claro del bosque, y ahí estaba, una nave blanca flotando a medio metro del suelo, sin ventanas, sin puertas, como si hubiese crecido del mismo aire. Al acercarse, una compuerta se abrió sin ruido. Jan fue invitado a entrar. El interior era blanco, inmenso. No vio cables, no vio luces. Solo una sala circular con una mesa en el centro y más de esas figuras altas observándolo. Le pidieron que se quitara la ropa. Le hicieron tocar unas barras metálicas, revisaron su cuerpo. No le dolió nada, pero sintió que algo invisible lo atravesaba por dentro. No hubo agujas, no hubo violencia, pero sí una calma antinatural, como si el tiempo se hubiese detenido. Después de unos minutos, lo vistieron de nuevo, lo escoltaron fuera y la nave desapareció sin sonido. Jan regresó a su casa, confundido, y en vez de ocultarlo, se lo contó a su familia. Sin miedo, sin adornos, solo la verdad. Lo entrevistaron científicos, psicólogos, periodistas. Le pidieron que repitiera su historia una y otra vez. Jamás cambió una sola palabra y nunca intentó lucrar con ello. Un equipo de investigación validó su salud mental. Su entorno lo describió como honesto, trabajador y sin ningún interés en la fama. Su caso se volvió parte de la historia de Polonia. Hoy, Emilsing, existe un monumento, una losa de piedra que dice: la verdad aún está allá afuera. Jan murió años después, sin retractarse, sin buscar explicaciones, solo sabiendo que ese día fue elegido. Y quizás lo más perturbador no fue lo que vio, sino que después de todo regresó intacto, como si nada hubiera pasado. Pero él sabía que algo había pasado,
y lo había cambiado para siempre. 5 casos, 5 personas que no tenían nada en común, excepto una cosa: fueron elegidos. Nadie los preparó, nadie los protegió, y lo peor, nadie pudo detener lo que vino del cielo. Algunos perdieron horas, otros la paz, y unos cuantos perdieron su fe en que estamos solos. Mientras tú me escuchas, hay quienes dicen que los cielos están tranquilos, que los gobiernos callan por conveniencia, que los científicos no saben o no quieren saber. Pero dime tú, ¿y si esta noche una luz aparece en tu ventana? ¿Y si el reloj se detiene de pronto? ¿Y si al despertar algo dentro de ti ya no es completamente tuyo? No hace falta que creas, ellos no necesitan tu fe. Solo necesitan que estés desprevenido, porque si algo quedó claro esta noche es eso: no están tan lejos y nunca se han ido. Yo soy el narrador de historias, y esta noche solo te pido una cosa: no mires al cielo demasiado tiempo, porque a veces, cuando tú miras hacia arriba, alguien te está mirando desde antes. Que tengas buenas noches. Hola, espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete a nuestras plataformas, liberamos capítulos cada semana. Estamos en Spotify, iVoox, Castbox, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también en YouTube Podcast a través de nuestro canal Paranormal y OVNIs. O mándanos tu historia a paranormalyovnis@hotmail.com o @gmail.com. Permítenos contar la historia y que mucha gente más la escuche.